Para mí es muy importante que todo el proceso, es decir, la técnica, el lenguaje, todos los materiales que utilizo, todo esté relacionado con el mensaje y con la idea de la que parto. Luego intento dejar muchas zonas a la improvisación y creo que son las zonas abiertas donde ocurre el accidente y pienso que es ahí precisamente, en ese instante, donde se concentra todo el trabajo previo y te enfrentas al hecho que es materializar un pensamiento. Me interesa mucho lo que son los roces entre las diferentes prácticas, ¿no? No es ni pintura ni fotografía solo, ni escultura, sino me interesa ese punto intermedio donde chocan y donde se nutren la una a la otra. Al final no todo tiene que ser ni negro ni blanco, sino que me interesa esa zona gris quizá, que es donde surgen un poco las dudas. Hay mucha gente que me pregunta, ¿pero esto es pintura o esto es fotografía? Y la verdad es que yo tampoco lo sé ni me interesa encasillarlo. A veces tiro más hacia un lado, hacia otro, pero precisamente yo creo que lo interesante está en ese umbral, ¿no? Entre ese roce donde se retroalimentan una práctica a la otra y puede a veces virar hacia la escultura, puede virar hacia algo más pictórico, más fotográfico, más digital, más analógico. Creo que ahí está un poco la pregunta que me mueve a mí también para seguir trabajando. El título de la exposición es Flow, tiene que ver con el movimiento, con el fluir, y aquí intento crear ritmos y secuencias basándome en las repeticiones formales de la arquitectura y jugando con diferentes materiales, combinando diferentes técnicas. Bueno, la idea aquí es como una pieza conduce a la otra y cada una tiene su propia historia. Algunas son piezas que me he encontrado durante viajes que he hecho, o pueden ser piezas que tenía por el estudio, que había desechado en un principio y que luego al final he acabado recuperando. Y yo creo que todas estas piezas, al final, al haber estado conviviendo un tiempo con ellas, conforman un poco como un paisaje del trabajo que he hecho durante los últimos 4 o 5 años.